en los cinco elementos menores que son más comunes: su alta solubilidad y disponibilidad en medios ácidos, hemos tratado hierro, manganeso, zinc y parte del cobre. Vemos acá la lista que nos propusimos revisar. Hemos visto las generalidades: el cobre mineral, el cobre en solución, cobre absorbido, también el cobre ocluido y cobre precipitado, que, como reitero, son términos que hemos visto específicamente en el caso del fósforo. Cuando hablamos de la biogénesis, donde se genera este fósforo ocluido y no ocluido, que son, es una manera, ¿no?, de ver el fósforo en el suelo. Ah, Hemos visto también los factores que afectan la disponibilidad de cobre. Podríamos también juntar uh, esas tres primeras consideraciones de factores: textura, pH del suelo, interacción con otros nutrientes. Alguno podría decir también que la interacción con otros nutrientes lo podríamos desagregar como otro factor manejo. Así lo hacen algunos autores, ¿no? Y así lo hemos visto también en algunos de los elementos que hemos mencionado: hierro, manganeso o zinc. Factores del suelo. Y el cuarto sería el factor de planta. Nos queda puntualizar algo con respecto al factor planta y luego a las fuentes que suplirán el cobre que el suelo de repente no les puede en determinadas situaciones dar a la planta. En el factor de planta, que fue lo último que vimos en clase presencial, uh, detallamos, tal como lo hacen Tisdale y colaboradores, la diferencia que está entre estos dos granos de cereales, lo que es el trigo y el centeno, donde la tolerancia se mide por la acumulación, extracción de cobre, ¿no?, que va en un rango de 2 a 1. En el caso del más tolerante, tiene el doble de capacidad de extracción y absorción, en tanto que el trigo no, y por eso es que se dice que no es tan tolerante a esta deficiencia, ¿no?, a esta condición de deficiencia. Uh, También dijimos que hay diferencias, un momentito, ya, hay diferencias genotípicas en la nutrición de cobre en las plantas, en función de alguna de estas 7 consideraciones. A veces se da una, a veces se dan dos, a veces se dan quizás la mayoría de los que se presentan. Esa diferencia genotípica, dijimos, dependía, y como recordamos, estas grabaciones son un acompañamiento para las clases que hemos tenido y la lectura que ustedes hagan. Yo me imagino que algunos de ustedes de repente dicen: ¿qué pasó? El profesor no hizo la entrega que faltaba de cobre y no hizo la entrega de lo que faltaba de oro, ¿no? El lunes tenemos examen final. ¿Será que eso no va a evaluar? No. El material se ha cargado en el aula virtual ya de ese tiempo. El miércoles de esta semana que termina mañana, hoy estoy grabando este día sábado, decía el miércoles, les dije a algunos que se acercaron. Yo había asegurado varias veces: ya están los 8 temas de micronutrientes cargados en el aula virtual. Reparé que no fue así. Estoy hablando de repente que el miércoles fue que hemos tomado la última prueba, la de recuperación de fósforo y potasio. Entonces, a quienes se acercaron les dije eso. Yo dije varias veces que ya estaba cargado, nadie me dijo nada, ¿no? Por eso no está. Pero habiendo reparado, ya completamos lo que faltaba. Están desde el día miércoles los 8 temas de micronutrientes que forman parte del sílabo del curso, que forman parte del conocimiento en cuanto a micronutrientes, ¿no?, porque se llama el estado del arte del conocimiento. Nos sitúa que estamos desde el año 1987 en condiciones de decir que los elementos que el suelo provee, que son esenciales, macro y micronutrientes, son 14. En 1987 se consagra, pues, el último elemento, que es níquel, que está cargado ahí, no formará parte de la evaluación. Pero decía, y me extendí aquí un poquito para resumir algo: miren ustedes, si revisamos el ciclo me parece, 44 clases en 15 semanas, 14, 15 semanas, no hemos faltado a ninguna clase, ¿no? No ha habido ausencia, y hemos necesitado acompañar, ¿ya?, y acompañar las clases con estas y otras entregas, ¿no? Por ejemplo, para revisar las propiedades del suelo. Uh, y queda todavía material por desarrollar, ¿no? Hay un capítulo que se llama Evaluación de la fertilidad del suelo, entre lo cual no está en lo habitual, pero lo hemos referido. El tema esta prueba biológica que le llamamos técnica elemento faltante es uno de esos temas, ¿no? Los análisis de suelo, los análisis foliares, ¿no? Pero en el análisis de suelo, por ejemplo, no decimos nada con respecto a cómo se analiza el cobre en el suelo, ¿no? Ahí está, decimos: los reportes de tal y tal autores marcan que en la solución hay tal concentración de cobre, o ya lo vimos en el caso del fósforo, del potasio, etcétera. Entonces, es un tema bastante, bastante amplio que tenemos que, ahí quiero llegar con esta reflexión, tratar de sistematizar la información. Por eso yo creo que las competencias más plenas del curso estarán en esta prueba de evaluación del día lunes de micronutrientes, porque, repito, son 6 elementos que, con las diferencias que tienen, porque no es lo mismo, con las diferencias que tienen, son más solubles y disponibles en medios ácidos, ¿no? Entonces, cuando decimos hay diferencias genotípicas, ¿no?, en la nutrición de cobre en plantas, cuando decimos esto, sin decirlo con esta eh, clara diferencia mencionada, que hemos dicho con otros elementos, por ejemplo, hemos dicho para el caso del fósforo, ¿no?, que las raíces de las plantas, que son más hábiles para tomar el fósforo, cuentan con los denominados clústeres en las raíces secundarias, en los pelos radiculares, donde estas plantas que son, insisto, más hábiles, más tolerantes a posibles deficiencias de fósforo, vierten los transportadores de fósforo, esos 9 sistemas de transporte. Y reconozco, lo he visto esto alguna vez, y es una información que ya va camino a los 8 años, o sea, de repente para acá, alguien diga: no,
no son 9 familias de transportadores de fósforo, no son 9 PT1, PT2, PT3, hasta PT9, no. Alguien puede decir que tengas un 20, y así camina pues esta información. Entonces, siempre hablamos del estado del arte del conocimiento. En el caso de lo que estamos tratando acá del cobre, decía esta 7, dice, hay una diferente tasa de absorción radicular de cobre, ¿no? También se hay una mejor exploración del suelo, ¿no? Estamos hablando de las plantas que son más hábiles para absorber cobre, porque tienen raíces más largas, ¿no? O porque cubren una mayor superficie, porque tienen una mayor unidad de área, o tienen mejor contacto con el suelo por mejor desarrollo radicular. Ahí sin decirlo estamos hablando de número, longitud, porque hay dice, de repente una modificación en la disponibilidad de cobre en el suelo adyacente a raíces por exudación, ¿no? Ojo, lo dice así, y sin decirlo, estamos recordando que el cobre es uno de los 4 elementos, ¿no? Que las monocotiledóneas tienen la particularidad de, cuando absorben azufre como sulfatos, lo remiten, lo envían vía xilema a la parte aérea. Ese sulfato le permite a la planta sintetizar un aminoácido azufrado que se llama la metionina, precursor de un compuesto orgánico, una estructura orgánica llamada el ácido desoximogineico. Yo lo digo así, de repente correspondería a ustedes a que revisen y busquen a ver cómo es la metionina, a ver cómo es el ácido desoximogineico. De repente encuentran que ya le llaman quelato. Cuando yo le he leído esto no decía nada que era un quelato, ¿no? Decía simplemente que era un compuesto orgánico generado a partir del azufre y de la metionina. Si le pusieron quelato, hicieron bien, a mí me parece, ¿no? Por el concepto de lo que es el compuesto organometálico complejo. Entonces, esto pasa con el cobre, ¿no? Que la planta de monocotiledónea que sintetizó ácido desoximogineico en la parte aérea, lo envió. Y ya saben ustedes que esto no hablamos de un courier, de un DHL, no estamos hablando de un sistema de información genética donde concurren el ADN, el ARN, finalmente el ARN mensajero, ¿no? Que ordena estos movimientos de la parte aérea, de la parte radicular, ¿no? Y hay otras estructuras y hay otros procesos que se suman, terminan en que el compuesto del ácido desoximogineico es exudado, y aquí caemos en este punto 4, ¿no? 4 así romano. Entonces exudan esta sustancia, y la cual luego, tal como está estudiada, se mueve en el suelo por difusión, ¿no? Por gradiente de concentración. Recuerden que difusión es movimiento por gradiente de concentración a distancias cortas, en fase acuosa estacionaria, o sea, no necesita que el agua se esté moviendo para arriba, para abajo, etcétera. Simplemente el compuesto se mueve por difusión, y en ese movimiento alcanza. Lo dijimos para hierro, lo dijimos para manganeso, lo dijimos para zinc, o de repente no lo dijimos, pero está implícito en cada una de estas líneas cuando dice modificación de la disponibilidad de cobre en el suelo adyacente a raíces por exudación. Ahí está, en 2 líneas. También puede ser que haya acidificación o cambio en el potencial redox, pero cuando dice acidificación, ¿qué debemos pensar? ¿Cómo la planta acidifica el suelo? Recordemos que cuando la planta absorbe sustancias cargadas positivas, se carga de cargas positivas, sobre todo cuando absorbe, por ejemplo, el cation amonio, que no es la forma de nitrógeno que comúnmente la planta absorbe, pero alguna absorción de amonio hay. Y al cargarse de amonio, inmediatamente empieza igual, como un proceso metabólico ordenado por el ADN y el ARN, ¿no? Unos más, otros menos en su función, empieza la formación de proteínas. Cuando decimos proteínas, ya, acá intervienen los ribosomas, en los cuales son importantes tales y tales elementos, por ejemplo el azufre, ¿no? Recuerden, hemos dicho, cuando falta azufre, los ribosomas no trabajan bien, y entonces hay una acumulación de sustancias no proteicas, por ejemplo, de repente amonio o nitratos, que no se convierten en aminoácidos y proteínas porque el ribosoma dejó de trabajar adecuadamente por falta de azufre, ¿no? Lo cual redundará en que la planta no haga lo que debe hacer. ¿Qué es lo que debe hacer? Habiendo absorbido amonio, poner a trabajar ese amonio en la formación de aminoácidos y proteínas, para lo cual perderá un hidrógeno, el amoníaco generado empieza a transformarse en aminoácidos y proteínas. ¿Y qué sucede con el hidrógeno que se desligó, que se desprendió, se puede decir mejor, que se produce a partir de una desprotonación del amonio, para generar amonio? Ese hidrógeno excedente es liberado al medio externo, ¿no? A consecuencia de lo cual generará pues ese cambio de pH o acidificación, o de repente cambio en el potencial redox, ¿no? No es lo mismo, ya se relaciona, pero no es lo mismo, ¿no? También tendrá que ver esa diferencia genotípica con un más eficiente transporte de cobre desde las raíces a los brotes, ¿no? O también un menor requerimiento a nivel de tejidos de este elemento. No nos distraemos más porque, como les digo, podríamos hablar de 2 horas solamente con esa lámina. El tema final de este capítulo son las fuentes de cobre, ¿no? Fuentes de cobre, el cobre orgánico, ¿no? El cobre orgánico. De esto mencionan los autores, esta es la parte de acompañamiento de lectura, que la continua aplicación de materia orgánica puede aumentar el cobre total y llegar a límites tóxicos para cultivos sensibles, tales como maní. Paramos un ratito ahí, ¿no? De repente se ha dicho de soslayo en algunos de los elementos anteriores, pero guardemos referencia al conocimiento que, así como pasa para cobre, también puede pasar para hierro, para manganeso o para zinc. Insisto, puede pasar en la medida que las materias orgánicas tienen esta cualidad, esta condición de asociarse mucho con estos elementos, ¿no? En principio, porque 2 de estos compuestos orgánicos, ácido cítrico y ácido oxálico, ¿no? Generan estos complejos en la materia orgánica que se llaman quelatos, ¿no? ¿Ven? No tiene explicación. Cuando uno lee así, no dice, yo repito nada más
pero estamos en condiciones de dar detalle y eso es lo que en las competencias yo espero que ustedes no solamente lo demuestren en el curso, sino lo demuestren más adelante cuando sean ya profesionales. En la segunda consideración respecto al cobre orgánico, dicen estos doctores como hay para fierro y zinc, ¿ven? ¿No? Casi lo estaban diciendo, yo no de introducción decía, míralo abajo, porque estaba concentrado en hacer el detalle en el primer punto, pero acá bien. Dice como para hierro y para zinc, aplicar materia orgánica tiene primer efecto primario de elevar la materia orgánica al suelo, ¿no? Y el efecto asociado de que el atar ya se aumenta el cobre, ¿no? En la solución y su disponibilidad. ¿Eh? En el caso del cobre inorgánico, tenemos el sulfato de cobre pentihidratado, ¿no? Que es una fuente de común uso, con un 25% de cobre, soluble en agua, compatible con la mayoría de fertilizantes, dicen ellos así, ¿no? Así es. Yo ahí le haría una atención, ¿no? Como que estuviera la cámara abierta, ¿ya? Como que me están mirando y ustedes están achicando un ojo diciendo, ¿no? Cuidado, ¿no? Cuidado. Pues recuerden que los sulfatos, pues, que les han enseñado en su curso de fertilriego, ¿se deben aplicar o no junto a sales que contengan calcio? La respuesta es no, ¿no? Fosfatos monocálcicos, bicálcicos, por ejemplo, que se ponen en los sistemas de riego, cuidado, cuidado, ¿ya? Hay que tener cuidado, ¿ya? ¿No? De hecho, se usa más fosfatos monosódicos, fosfatos monoamónicos, ¿no? Un poco menos los diamónicos, pero para el sistema, o ácido fosfórico, ¿no? Entonces, poca probabilidad hay de que haya calcio, ¿no? Pero no faltan los ingeniosos, ¿ya? Tuve oportunidad de ver un señor en Huacho, en Espárrago, ¿no? Que el programa de riego INIA le dio un sistema de riego para su cultivo. Por alguna razón no lo tenía completo, tenía un solo tanque donde hoy preparaba las sales de lo que se llama la solución uno, mañana la solución 2, mañana digo, el día, los días siguientes, porque no tenía más. Y entonces lo que hacía era, preparaba esto en un mismo recipiente, terminaba de usar todo, dejaba 15, 18 centímetros del fondo del tanque, y ese material quedaba y lo separaba, lo utilizaba de otra manera, lavaba bien el recipiente y ahí otra vez ponía otro fertilizante. Muy ingenioso, muy interesante su labor y le iba muy bien. Pero también arriesgaba, porque de repente para abaratar sus costos de fertilizante usaba fertilizantes edáficos, escuchen bien, ¿no? Que tienen, ustedes saben, de repente tamaño de partícula muy grande, abre la posibilidad de ocurrir goteros, y en la medida que le pudimos recomendar, trate de no hacer eso, le decíamos, ¿no? Pero así es el agricultor, ¿no? Y a veces los ingenieros también. Y entonces esto hay que cuidar. Entonces, en ese aspecto, dice ahí, repetimos, soluble en agua, compatible con la mayoría de fertilizantes. Cuidado, ya, cuidado. Ya, si el fertilizante tiene calcio, no duden que al momento de disolverse, inclusive en el sistema, en el suelo, que están mezclados, puede haber una reacción del sulfato del calcio, que como saben, es de las sales y los cationes, 5 veces menos soluble que el sulfato de magnesio, que el sulfato de potasio, que el sulfato de sodio. 5 veces menos soluble. ¿Ya? Cuidado. También se puede usar directamente óxido de cobre, mezclado con sulfato de cobre, mezclado con el óxido de cobre, el propio quelato de cobre, ¿no? Una vez más llama la atención de este etilendiamino tetracético foliar, EDTA cobre, que es muy citado, muy referido, ¿no? Como quelato de cobre, pero también de hierro, manganeso, zinc, incluso de calcio, porque tiene una fuerza de enlace muy fuerte, hay que tomar cuidado, que de repente esto, sí, quelata, pero no es tan soluble como se propone. También el fosfato de amonio con cobre, se llama así cobre fosfato de amonio, que dice tiene 30% de cobre, se aplica al suelo, se aplica a foliar, ligeramente soluble en agua, se puede suspender a pescar. No tengo experiencia que alguien use este producto acá en el Perú, entre Misti, ¿no? Y en la época que había lo de la empresa Misti, ahorita no recuerdo si medio el nombre de la otra empresa, cambiaron nombres, ¿no? Entre los dueños peruanos y colombianos. Esto, Misti, tanto peruanos, arequipeños. Y el otro es uno que empieza con la C, no me acuerdo ahorita, no viene al caso. Alguna vez Misti trajo fosfato diamónico, ¿ya? Que decía así que venía con cobre, con zinc, con hierro, con manganeso, con la idea de esto, digamos así, hacer más competitivo, ¿no? Ese fosfato por la presencia de micronutrientes, ¿no? Esto, porque hubo una empresa nacional que tenía esa posibilidad de fabricar para mercados pequeños como es el Perú, fosfatos monocálcicos que estaban a la vez asociados a elementos menores, sulfato de cobre, sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato ferroso, ¿no? Entonces, viendo que tenían un mercado que podía hacerse competitivo para ellos, competencia peligrosa, se puede llamar, eh, optaron por traer esto del extranjero. No duró la experiencia, ¿ya? No duró la experiencia. Yo entendido que era algo caro, caro estos productos. Pero bueno, están citados ahí en la literatura. Y con esto terminamos este tema. Y vamos a pasar al otro tema, que es el del boro. ¿Listo? Recuperamos entonces el compartir. Estamos en el
quinto elemento de estos que son más solubles y más disponibles en medios ácidos. Hemos tratado ya, por eso lo dije, ¿no? Uno dice, ¿por qué 8.3 ahora? ¿Por qué fue primero el 8.1, 2, 4, 5, etcétera? Lo dijimos, ¿no? Porque primero preferimos tratarlo así, de forma más ordenada posible, como cationes, en tanto que el boro, tal como ya lo hemos dicho un ratito, tal como ya lo hemos dicho en una oportunidad, ¿no? El boro, la planta lo absorbe tanto como anión como en forma de ácido bórico sin disociar, ¿no? Lo veremos acá en el desarrollo de este tema. Ese es nuestro mini programa, ¿no? Nuestro programita. 4 temas a desarrollar, ¿no? Insisto, ¿no? Leemos ahí generalidades, boro en planta, formas de boro en el suelo, factores que afectan su disponibilidad. Por ahí de repente vamos a hablar algo sobre las fuentes con que se puede suplir la deficiencia de boro o síntomas de deficiencia de boro. Pero faltará de repente ver, como decía, ¿no? ¿Y cómo se evalúa el boro disponible en el suelo? De repente prácticas les hayan referido, se hace con el método del agua caliente, ¿no? Método del agua caliente. Pero sin escribir más, y hemos, insisto, ocupado las 40 y tantas horas de clase, ¿no? Sin faltar a ninguna, ¿no? Y, y nos hemos valido de estas ayudas para, ¿no? De estos videos, ¿no? Ya, tema muy largo, fertilidad del suelo. Boro en el suelo, generalidades, ¿no? Son 4 temas. Generalidades. 2 generalidades acá, como siempre para precisar, ¿no? ¿Qué formas de boro hay en el suelo? Solo hay 4 formas de boro. Ojo con lo que decimos acá, porque después vamos a ver que no se mantiene esta información así de esta manera, ¿ya? Bueno, 4 y después voy a decir por ahí 3. Pero es como lo propone Tizal y colaboradores, ¿no? Lo criticamos, lo juzgamos, alineamos todo el conocimiento y hacemos un solo concepto, ¿no? Estas 4 formas de boro principales son los minerales, las rocas, boro absorbido a las arcillas y óxidos de hierro y aluminio. Por ejemplo, cuando dice boro absorbido, ya nos debe generar una inquietud, para no decir preocupación, ¿no? Si no tiene carga, como el ácido bórico, está ahí abajo, ¿ah? ¿Cómo puede ser que se reconozca boro absorbido? ¿Ya? ¿Se dan cuenta? ¿No? Uno dice absorbido a las arcillas. Para que sea absorbido a las arcillas, a los óxidos de aluminio, debería tener carga negativa, la más común, carga sí, positiva, para relacionarse con la carga negativa, que es la más común, o debería tener carga negativa para relacionarse con superficies cargadas positivamente, carga que genera la capacidad de intercambio aniónico, como hemos dicho, la más rara, ¿no? Ocurre solo en suelos ácidos, etcétera. Entonces, inmediatamente mirando acá, uno dice, aquí hay algo que no está bien, por eso es que tenemos que alinear el concepto. Y también puede estar combinado este boro con la materia orgánica, ¿no? Es importante comprender, dice, el ciclo del boro entre la fase sólida y la solución. Pues es muy estrecho el rango que separa la concentración de boro deficiente de la concentración tóxica, ¿no? En solución para los cultivos. Y allí, a lo que dicen estos autores, que no dicen cuál es ese rango, le ponemos, ¿no? 0,7 miligramos por litro, o 0,7 parte por millón, peso por volumen, ¿no? Es una relación sólido-líquido, miligramos sólido por litro líquido, ¿no? Y doy este detalle, espero no aburrirlos a algunos de ustedes, a ninguno, porque en la evaluación que hemos tomado de fósforo y potasio, eh, recreando información, nosotros hemos dado en el curso, hemos preguntado con respecto a la lixiviación de fósforo y a la lixiviación de potasio, ¿no? Que parte del supuesto que nosotros conocemos, qué concentración de estos elementos en solución debe haber, ¿ya? En un caso, lo dimos, ¿no? Potasio va entre 1 a 10 miligramos por litro, parte por millón, muy común 4 a 5, y nosotros ahí propusimos lixiviación de potasio en agua de drenaje con una concentración de 7 ppm. Y allí, no 1, no 2, no 3, me parece que hasta 5 o 6, parece que se les ocurre que miligramos por litro es lo mismo que mil equivalentes por litro, y han multiplicado ese 7 por 39, ¿no? Estaba claro que sean 7 miligramos por litro. Yo no creo que 7 hayan leído, ¿no? Ustedes hayan leído mil equivalentes, en un momento. Pero es más, si leen miligramos por litro, miligramos por miligramo le da miligramos cuadrados, eso nunca puede haber, no hay. Si fuera mil equivalente, sí sería por 39 miligramos por mil equivalente. Pero han hecho una cosa mecánica y que está muy mal. Similar han hecho en el caso del fósforo, que no les di la concentración, pero que sabemos que el fósforo en solución, 5 centésimas a 5 décimas de ppm, o miligramos por litro, es lo que debe, ¿no? Es lo que la solución suelo de los suelos minerales debe tener. Pero los suelos cultivados podrían ser más, y lo hemos dicho también. Cuando se aplica fertilizante, la concentración puede subir a 3, 4, 5 ppm o miligramos por litro. Y en fertirriego, ustedes van a encontrar que hay situaciones en que pasa largamente de esos 5 miligramos por litro. Bien, entonces, me retiro de eso diciendo, en alertas, ¿no? El tema de lo que hablamos cuando decimos concentración en solución miligramos por litro o parte por millón. En el caso del boro, 0,7 es el valor límite, es lo óptimo. Más alto que 0,7 va a generar problemas de toxicidad. Más bajo de 0,7 va a generar problemas de deficiencia, ¿ya? Y eso lo diremos así, por lo que dicen los autores que dicen, repito, que es importante comprender el ciclo del boro entre la fase sólida y la solución, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy estrecho el rango que separa la concentración del boro deficiente de la concentración tóxica en la solución para los cultivos. Como lo dicen así con una generalidad, ya les doy el dato de cuál es esa estrechez, ¿no? Esa estrechez en los métodos. ¿Sabes? Boro en plantas. La mayor parte del boro absorbido, seguimos acompañando la lectura como si ustedes estuvieran leyendo el libro de Tita y colaboradores.
La mayor parte del boro absorbido por las plantas ocurre como ácido bórico sin disociar. ¿Ya? Vamos a decir, le creemos a ellos, ¿no? La mayor parte. E insisten, porque dicen así, mucho menores cantidades de otras formas tales. Yo les dije, ¿no? El boro se propone de las dos maneras de que la planta lo puede absorber, como ácido bórico sin disociar y algunas formas aniónicas, ¿no? Ahí están cuatro de las más comunes que se proponen, ¿no? Tetraborato, ácido bórico monovalente, bivalente, trivalente, ¿no? Que pueden estar presentes, pero en general sin contribuir significativamente a las necesidades de planta. Yo lo resalto, lo pongo en azul, ¿no? Lo que dicen ellos, ¿ya? Sin decir así debe ser. Porque en la literatura, como dicen muchos químicos del suelo, entre ellos los profesores del área de química del Departamento del Suelo de la Molina, que coinciden, no es que ellos sean únicos en el mundo, coinciden con lo que algún segmento dice, no está definido la forma en que la planta absorbe boro, definido, así, diciendo, esta es, no. Y de alguna manera lo dicen estos autores, la mayor parte, no puedo decir 51%, 51% es mayor que 49%. Pero cuando dicen mucho menores, ya no nos está diciendo que es 51, parece que era 70, 80, 90%, en fin. Y terminan en este espacio diciendo que, aunque es requerido por plantas superiores, algunas algas y diatomeas, dice así, el boro, resalto, subrayo, no es necesario para animales, hongos o microorganismos. Lo dejo ahí. No busco información para decir aquí hay una inexactitud. ¿Ya? De repente ustedes lo buscan y lo encuentran y los voy a felicitar. ¿No? Nos recuerden que nosotros siempre decimos, ¿qué cosa es el profesor, el docente? Un facilitador, ¿no? No es el que dice A, B, C y hasta la Z y todo lo termina diciendo el profesor y nadie más. No, no. ¿Ya? Acá sumamos todos. Dice también, dicen ellos, acá tenemos 6 conceptos muy importantes. Dicen, las plantas requieren boro, está resaltado, otro color, tiene un fondito amarillo, ¿no? Para numerosos procesos de desarrollo. Ahí paro, por ejemplo, en la comunidad de agrónomos que conozco. Tengo un colega que es mi promoción, ya lo había mencionado, creo, que él está seguro que el boro no es un elemento esencial. ¿Ya? Parte él de los problemas de toxicidad que tiene pues allá en el norte. Sus plantas de mango, ¿no? Sus frutales y algunos cultivos de paz llevar, donde eh, actúan ciertamente, ¿no? Él lo ha visto así, a concentraciones muy altas que son tóxicas. Yo digo justamente por eso, pues, claro, como no está a nivel de 0,7, te genera esos problemas. Y venimos conversando algunos años ya. Bueno, regresemos a Tisdale y colaboradores. Ellos dicen, estas seis atenciones. ¿Para qué es importante el boro? ¿Para qué es esencial? ¿En qué procesos de desarrollo? Para generar nuevo desarrollo en meristemos. ¿Ya? O sea, quiere decir, todos los sitios de activo crecimiento, ahí está el boro. ¿Ya? Ahí está el boro. Y ya les adelante, cuando hicimos calcio, el calcio y el boro están metabólicamente muy asociados. ¿Ya? Pues el calcio no actúa solo, tiene que estar junto al boro. ¿En qué también es importante? En la adecuada polinización, en la adecuada fructificación, en la formación de semillas. También se requiere para la translocación de azúcares, para la acumulación de almidón, para la translocación de almidón, de nitrógeno, de fósforo. También es importante síntesis de aminoácidos y proteínas, también la formación de nódulos en legumbres, también la regulación del metabolismo de carbohidratos. En cítricos, ¿no? Ya vamos a hablar específicamente de lo que pasa en cítricos. Se marcan estas seis consideraciones y hemos resaltado ahí, le hemos puesto en rojito, le hemos puesto con fondo amarillo, ¿no? Favorece la absorción de calcio. Nosotros no los leo porque están prácticamente repetidos con lo general que hemos dicho antes, ¿no? El favorecimiento de la polinización, el cuajado de frutos, etc. El boro es esencial en el desarrollo y crecimiento de nuevas células meristemáticas, muchos puntos de activo crecimiento, lo hemos dicho. Y entonces, lo que sigue, ¿no? Ni siquiera debería estar como para decir, es una abunda sobre lo mismo, pero vamos a leerlo porque así dice, ¿no? O sea, tiene relación con lo anterior. Al no ser de fácil translocación de tejidos viejos a tejidos en crecimiento activo, ¿no? O sea, es poco móvil en la planta, el primer síntoma visual, y eso lo subrayamos, lo ponemos así azulito, el primer síntoma visual de deficiencia es el cese del desarrollo del brote terminal. Y si deja de crecer el brote terminal, se asocia con la deficiencia de calcio, ¿no? Esos brotes que son deformes, retorcidos, ¿no? Con crecimientos y desarrollo incompleto, seguido de la muerte de las hojas jóvenes, ¿no? Esos brotes. Citamos de un autor que me luce que es bastante interesante, ¿no? Tiene una acotación bastante interesante a lo que nuestro libro de cabecera de lectura de Tisdale y colaboradores, José Luis Fuentes Llague, por eso le pongo ahí las iniciales, ¿no? FY o FY, JL, Fuentes Llague, José Luis, ¿no? Y ahí está la cita. Dice, en remolacha azucarera, la carencia sería causa del mal del corazón, ¿no? La carencia sería seria causa, no iba a decir, seria causa del mal del corazón, o podredumbre acuosa de la raíz. En frutales se agrieta la corteza. Miren, luego ahorita vamos a hablar de algunas de estas consideraciones. Mal del corazón, agrietamiento, vayan viendo. Aparece gomosis y se forman mal los frutos, ¿no? Boro, su ventaja, dice, es ser absorbido bajo diferentes formas iónicas, ¿no? Y entonces aquí encontramos en dos pues, de los grandes, ¿no? Fíjate, colaboradores y Fuente Llave, ¿no? De nuevo, boro, su ventaja, ser absorbido bajo diferentes formas iónicas. Y nos preguntamos, ¿no? Levantamos la voz con respeto, preguntamos, ¿cómo? ¿No es que el boro se absorbe, ¿no? Mayormente como ácido bórico sin disociar? Ahí están las incongruencias, pero ya alineamos todo. Yo prefiero que digamos, se absorbe como tal y tal, hasta que se defina quién es el que manda que se tenga.
La cantidad de boro asimilable depende de varios factores, condición del contenido de iones en la solución. Y marca 5 conceptos. Uno, un alto contenido de calcio provoca la formación de boratos cálcicos poco solubles. A, dije uno. B, en suelos silíceos ricos en hierro y aluminio se forman compuestos insolubles, lo que hace disminuir, ¿ya?, la cantidad de boro soluble. C, un alto contenido de materia orgánica hace que el boro sea retenido bajo formas complejas que liberan boro soluble de una forma muy lenta. Algunos de repente por eso te hablan de que se quelatan, pero todo respeto a quienes dicen eso, uh, afecta en algo o en mucho el concepto básico de lo que es un quelato. ¿Qué es un quelato? Un compuesto orgánico metálico. Y el boro por ningún lado es metálico, ¿ya? Así es que cuando dicen eso, ojo que ustedes van a trabajar en el campo, van a encontrar que hay empresas que venden así compuestos orgánicos de boro, ¿ya? Que los hay, ¿ya? Pero llamarlos quelatos me parece una, ¿qué podría llamar? Una agresión. Me detengo bastante para encontrar la palabra, pero parece una transgresión al concepto de lo que es quelato. Quelato es un complejo orgánico metálico. Entonces, o cambian el concepto de lo que es un quelato, o dejan de llamarle quelato a esta sustancia que tiene una asociación de formas orgánicas y este elemento. Seguimos. Los suelos arenosos bien drenados pueden presentar carencias ocasionadas por el arrastre de boro soluble. Y ahí bien claro, ¿no? Si el boro no tiene carga como un ácido bórico, se puede retirar fácilmente, ¿ya? Y es la primera medida que siempre tomamos cuando decimos hay toxicidad de boro en un suelo, en un cultivo, es decir, estamos por encima de 0,7 partes por millón de boro. ¿Qué deberíamos hacer? Lavar el boro, ¿ah? Apelando a que no tiene carga, ¿no? La primera. La segunda, lo vamos a ver a continuación. Y por último, una sequía muy intensa provoca el ascenso capilar de la solución del suelo, quedando los elementos fertilizantes solubles, entre ellos el boro, localizados en una zona muy superficial, fuera del alcance de las raíces, ¿ya? Aquí, sin decirlo, nosotros podemos decir, cierto, todo esto es cierto, ¿no? Porque recuerden que el boro, como el calcio, trabajan cerca, juntos. Recuerden que ambos se mueven por flujo de masa, se mueven por flujo de masa. Y si hay sequía, entonces va a haber problemas de deficiencia de boro para las plantas, ¿no? Ahí están algunos de los síntomas de deficiencia de boro, ¿no? Acá marcamos uno que para mí es fundamental, por ejemplo, en cítricos, ¿no? Este engrosamiento de del fruto, ¿ya? Esta zona blanca que se llama silalbedo, ¿no? El pericarpio, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ese engrosamiento, la disminución en el jugo, ¿ya? Es decir, jugos, frutos secos, ¿no? Que uno los exprime y va a encontrar y estas manchas así marronáceas, ¿no? Son comunes en cítricos que tienen que hay deficiencia de boro, ¿no? Ahí tienen la página, yo lo consulté en algún ciclo anterior, hace 4 años va a ser, 4 de julio de 2022, de repente encuentran algunas referencias similares o diferentes. Ven, que dice ahí cáscara, ¿no? Como le llamamos, pureza, ¿ya? Y si le sacan una gota de jugo, aplaudan, ¿ya? No sale el jugo. En el caso de piña, yo les he compartido esto, si no me equivoco, en el aula virtual, ¿ya? Si no me equivoco, en tanto tiene un peso menor a 5 megas, ¿no es cierto? Pero le he añadido, ya, no quiero sorprenderlo, pero ahora que están viendo este video, porque después ya se descarga, ustedes terminan el ciclo, se van a otras actividades, entonces ya no lo van a tener. He añadido este recuadro en la parte superior para enfatizar lo que estamos diciendo, ¿no? El caso de piña, ¿no? El caso de piña. ¿Qué son los síntomas de deficiencia de boro? Frutos pequeños, deformes, agrietados. Miren, ya lo habíamos visto en el caso de lo que decía paracíclico, ¿no? ¿Ya? Con bajo contenido de azúcar, manchado interno, similar a lo que hemos visto en el caso de cítricos. Corazón roto, ¿ya? Malformación del corazón, dijimos antes. Hojas jóvenes, rígidas, acartonadas. Acá tenemos lo que puede producirse en palto, ahí tienen las citas, ¿no? De donde pueden obtener información similar a la que estamos mostrando acá, hojas de palto, ¿no? En el extremo, ya saben, en las partes de crecimiento vamos a encontrar hojas deformes, ¿ya? Retorcidas, ¿ya? Con crecimiento interrumpido e incluso necrosis. Lo que hemos detallado con respecto a la deficiencia de boro en cítricos, tenemos acá otra cita, ¿no? Donde tenemos ahí hojas jóvenes marchitas, se enrollan, tienen color verde amarronado apagado, sin brillo. Común que ocurra muerte regresiva en ápice de hojas, ¿no? Puede aparecer exudado gomoso en los gajos, ¿no? Cada una de las partes en que se dividen los frutos de los cítricos, ¿no? La corteza es gruesa y el fruto poco jugoso, ¿no? Probablemente las semillas no se desarrollen por completo, ¿ya? Probablemente. Tienen ahí otra cita. Van sobre deficiencia de boro, hojas jóvenes, que van a ser verde pálido, hojas jóvenes, ¿ya? Hojas tienen apariencia retorcida, ¿ya? La semilla es vana. Aquí hay una relación de sensibilidad relativa de cultivos por deficiencia de boro, altamente sensibles, moderadamente sensibles y de baja sensibilidad, ¿no? Siguiente tema, formas de boro en el suelo. ¿Ven? Miren acá, a ver qué dice. El boro en el suelo puede subirse en solución, absorbido, mineral, ¿no? Y antes dijimos que 4, ¿no? Ahora que hay 3. ¿Ven ustedes? Entonces alineamos conceptos para estar seguros que no
no se contradice uno con el otro. Referencia a qué pasa con la concentración del boro total: bajo contenido en suelos arenosos, alto contenido en suelos arcillosos, ricos en materia orgánica, poco edafizados en regiones áridas. Dice que la concentración del boro en agua de mar es 4 o 6 miligramos por litro, partes por millón, ¿no? Es una señal que hay una remoción de boro, de minerales que son altamente solubles, ¿no? Presentes en la superficie de la Tierra por edafización. Esto pasa en la corteza terrestre, concentración 50 miligramos por kilogramo. No sé en qué posición está en la relación de los elementos que la planta requiere, pero de seguro, ¿no? Mucho menor que la del azufre, ¿no? ¿Se acuerdan? El azufre es el décimo tercer elemento. Bueno, esto está bastante más bajo que el azufre, ¿no? En rocas básicas, más de 1 a 5 miligramos por kilogramo, parte por millón. En rocas ácidas, mayor, ¿no? En rocas metamórficas, 5 a 2. En rocas sedimentarias de origen marino. ¿Por qué marino? Porque un mineral de origen marino es la turmalina. Y la turmalina es un mineral de boro, un ciclosilicato muy rico en ese elemento, ¿ya? Muy rico en ese elemento, ¿no? Boro en solución. Usualmente es ácido, no es asociado. Otra vez nos ha dicho esto Tida y colaboradores, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque esta forma prevalece en los suelos de pH 5 a 8. Y está bien que lo diga así, ¿no? O sea, es una fuerte razón para reiterar que está en una forma de ácido sin disociar. Si llega hasta 8, y la mayoría de plantas crecen, hemos dicho, en medio neutro, ¿va? Y si la mayoría de plantas se enfrentan a una forma de boro, que de común es así como ácido bórico sin disociar, ¿ya? ¿Qué más dice? Rango de reacción dominante de la mayoría de suelos y donde desarrolla la mayoría de cultivos, ¿eh? Como está diciendo, ¿no? En solución, antes hemos hablado de las determinaciones hechas en nitrógeno en solución, fósforo en solución, potasio en solución, ¿no? Mediciones hechas por Eisenhower, por Barber, por Alstom, una serie de autores, ¿no? Pero acá dicen, estos autores dicen, pocas mediciones han hecho los niveles de boro en soluciones desplazadas. Y ahí están las encontradas, ¿no? Y pasamos al boro absorbido. Acá vamos a decir cuatro cosas. Uno, al añadir boro al suelo, parte se absorben los sólidos del suelo, parte queda en solución. Para, para, momentito. ¿Cómo que es absorbido? Y si no tiene carga. ¿Mm? Seguimos. Luego vamos a dar una luz respecto a ese tema. La máxima absorción, 7 hasta 21 partes por millón, miligramos por kilogramo. La absorción varía con el tipo de mineral de arcilla, con la presencia de óxido de hierro aluminio. Los óxidos de aluminio, como cubiertas de arcilla, ¿no? Por mucho los óxidos de aluminio no son alumnos silicatos, pero son arcillas, ¿no? Tanto tienen propiedades semejantes a la de este coloide. Se llaman cutanes, cuando actúan así como cubiertas. Dice, son al parecer más importantes que los tipos de arcilla en absorción de boro. ¿Mm? Los óxidos, más importantes que los tipos de arcilla, los silicatos bilaminares, tetralaminares, más importantes. Estamos observando. Queremos ver que definan cosas. Dice, la cantidad de boro absorbido y de óxido de hierro aluminio presente en el suelo, hay una relación lineal. Entonces, si hay más óxidos y hidróxidos, habrá más absorción de boro, ¿no? Y viceversa. Aquí hay una diapositiva que era esta, la parte superior decía boro mineral, y solamente decía, y eso lo tienen ahora virtual, también tómenle foto, ¿no? Grábenlo, porque después que lo descarguemos del sistema ya no van a tener acceso. O sea, esta es una diapositiva que ha sido modificada. Siempre estamos modificando, para que vean que algunos a veces dicen, las diapositivas del 2026.1 son igualitas del 2026.2. A veces sí, no siempre. Y este es un ejemplo. Decía esta diapositiva que ya no tiene el boro ahí mineral así. El mineral de boro más común es la turmalina, que hemos dicho, es un ciclosilicato, es un borosilicato complejo. Y ahí tiene, lo hemos obtenido de internet, ¿no? Una vista de este mineral llamado así turmalina. Leemos algo de lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué cosa es? Es un aluminosilicato, es un ciclosilicato, ¿no? Uno de los 7 grupos de minerales de aluminosilicatos que se reconocen en la naturaleza, en suelos y en rocas, ¿no? ¿No? Mesosilicatos, sorosilicatos, ciclosilicatos, inosilicatos, filosilicatos, tectosilicatos y aluminosilicatos amorfos, ¿no? Es lo que hemos estudiado. Ahí está la fórmula química, ¿no? Ahí vemos que está el boro, ¿no? Ahí vemos que está el aluminio, la lámina eh, octedral, ahí está el silicio, en la lámina tetredral, ¿no? Y ahí esa sería pues, la composición química de este aluminosilicato de tipo ciclosilicato. Y por último, factores que afectan la disponibilidad de boro. 5 temas: material parental madre, pH del suelo, materia orgánica del suelo, potencial redox, interacciones entre nutrientes, ¿no? Casi podríamos decir así, todos factores del suelo, ¿ya? Todos factores del suelo. No vemos por ningún lado que hable del factor planta, ¿no? No dice nada, ¿ya? No dice nada del clima, aunque el pH lo podríamos asociar. Quizás incluso las interacciones entre nutrientes, podríamos decir, es una mezcla entre factores del suelo o factores de manejo. Vamos a ver. Material parental, de hecho, la turmalina, frecuente, rocas sinasáceas, sedimentos metamórficos, etcétera, ¿no? Mes alto, ¿ya? Mes alto. De repente mejor no, quería pasar a la parte de disponibilidad. Vamos, dice, deficiencias en plata no son frecuentes en suelos derivados de origen marino. Ojo, claro, porque en ese material marino suele estar la turmalina, ¿ya? En el Perú, Tacna, Moquegua, Arequipa, ¿ya? Esto tiene influencia muchos suelos del mar y por eso son así ricos en boro. Pero una situación particular en esos suelos es que los ríos, ¿ya? Circulan, caminan, discurren más bien, ¿no? Por espacios donde hay turmalina, ¿ya? Y también hay turmalina que de repente ustedes buscan y dicen, ¿dónde están las empresas que producen y comercializan, extraen y comercializan, ¿no? Fertilizantes a base de boros, ¿no? Bórax, el calbor, solubor,
y otros más, ¿no? ¿Dónde? Ahí vienen del sur del Perú, ¿no? Arequipa, por allá están instaladas estas empresas. Entonces, esta es una realidad. La otra es que parte del agua que discurre por estos ríos viene desde las alturas de Puno, ¿ya? De reservas de agua que existen en las alturas de Puno, que se trasladan hacia Moquegua, y estas aguas son ricas en boro, ¿no? La irrigación de Sangabán, por ejemplo, son aguas que tienen bastante boro, y entonces, fundamental para el desarrollo de los cultivos es el agua, y al usar el agua se está enriqueciendo en boro los suelos, y pueden generar toxicidad, ¿no? De hecho, lo genera. Y una manera como se controla esa toxicidad, uno diría, como ya dijimos, ¿no? Como no tiene carga, lavar, pero si el agua tiene boro, ¿cómo se va a lavar el boro del suelo? Difícil. Hay que usar mucha, ¿no? Láminas de agua muy gruesas. O, de repente, aplicar cal. Ojo con lo que estamos diciendo. ¿Ya? Aplicar cal. ¿Cuál es la idea de aplicar cal? Carbonato de calcio. Debe decir, profesor, ¿dónde están las acidez de los suelos para que aplicamos cal? El propósito de esta aplicación de cal que estoy mencionando no tiene que ver con la neutralización de la acidez y el aluminio y el hierro, el manganeso, el hidrógeno. No. Tiene que ver con la posibilidad de incrementar la alcalinidad del suelo para generar la hidroxilación del boro, que es este boro H3BO3 y se convertiría en un H3BO4 o un BOH4 cargado negativo. ¿Ya? Ojo, ¿eh? Ojo. Y ese compuesto de boro, BOH4 negativo, ¿ah? Existe a ese pH mayor de 8, vamos a buscarlo, ahí está, ¿no? Boro en solución, ácido bórico sin disociar, así como está acá, está pH 8. Entonces lo que estamos generando acá, que ese BOH3, se convierte en OH porque así se ha absorbido y genera esa absorción que varía entre 7 hasta 21. ¿Ya? Eso es el manejo. ¿Qué me dice Salam? Al liberarse del material más selectivo fácil, como no tiene carga, se va. Luego, suelos arenosos son los más expuestos, obviamente. Baja disponibilidad. También se dan suelos ligados a cenizas volcánicas y suelos ricos en óxido de aluminio. Exceso de boro puede ocurrir en zonas semiáridas y áridas. Toxicidad también puede ocurrir por el uso de aguas que acabamos de decir, aguas ricas en boro, ¿no? Ya, ejemplo, los ríos del sur del Perú, de Tacna, ¿no? Samba, Locumba, ¿no? El Caplina no es tan importante ahora porque está en un periodo de seca bastante fuerte. ¿Ya? Es un río que antes discurría por los valles tagneños y llegaba hasta el mar. Ya no llega más. La única manera que llega al mar es cuando se presenta un fenómeno del Niño, ¿no? Que genera alta cantidad de agua. Y el descuido de su cauce, porque como no llega al mar, no se cuida de colmatarlo, puede generar, y de hecho genera problemas con las carreteras, ¿no? Cuando trae demasiada carga el río Caplina, como el cauce está demasiado elevado, producto de su descuido en descolmatación, suele esto romper la carretera, la Panamericana Sur, ¿ya? Así es la situación. Ahí está lo que decía, ¿no? pH del suelo, hay deficiencia, el suelo recién calado, a pH mayor de 5, ¿no? ¿Deficiencia por qué? Porque se absorbe fuertemente. Es una manera de disminuir el boro en solución y con eso disminuir los efectos tóxicos. A ver, dice ahí, ¿qué pasa? Absorción de boro, sobre hidróxido de aluminio, precipitados de reciente formación con máxima absorción, dicen ellos, a pH 7, ya, o sea, no solamente a partir de pH, como dice, de 5 a 8, no, ya de pH 7, y esa es la reacción. BOH3, ¿ah? Con el encalado, se generan OHs, y eso carga negativamente y esto es absorbido. Ejemplo, alfalfa sabe por boro, responde a altas dosis, maíz se perjudica por el boro tóxico, no si el pH dice es mayor que 6, ¿no? ¿Por qué no? Porque recuerden, estamos diciendo que si el pH, en este caso, para el caso de maíz, si es mayor de 6, hay más alcalinidad, el boro se carga negativamente, es fuertemente absorbido, hay menos solución. A propósito, si desean leer un poco más al tema, yo les sugiero que lean, yo no lo he hecho, les aseguro, acá en la transparencia, pero sé de qué tratan los temas. Lean la tesis de maestría del ingeniero magíster, ¿no? Profesor visitante del Departamento de Suelo, ya fue profesor nombrado, ¿no? Ordinario, el ingeniero Luis Rubén Bazán Tapia. Y de su alumno, ya, pupilo, profesor de suelo, ingeniero, magíster, candidato a doctorado, está pronto a sacar su doctorado, el profesor Julio César Nazario Ríos, es el profesor de algunos de ustedes, en geología o en edafología, ¿no? Entonces, ellos han trabajado con respecto a este tema del boro y por ahí han caminado en situaciones como las que les estoy mencionando. La materia orgánica del suelo, miren ustedes, lo dicen así, ¿no? Dice el color, tiene un rol sin respuesta inequívoca. ¿Ah? Así lo dicen. O sea, como para nosotros digamos, oye, si no tiene una respuesta inequívoca, ¿para qué lo menciona? Entonces, bueno, ahí vamos a dar alguna evidencia, ¿no? Dice, la mayor evidencia es estas tres. Que hay alta correlación, ¿no? Positiva entre la materia orgánica y el boro en solución en agua caliente, ¿ya? ¿No? Recuerden, el boro se extrae del suelo, el boro soluble en agua caliente. Y entonces sale un valor de 0,7, 0,8, 0,9. La correlación positiva es que conforme las concentraciones del boro en solución en agua caliente son más altas, es porque la materia orgánica también aumenta. Esa es la evidencia. También se considera que al mineralizarse, la materia orgánica libera boro. Tiene sentido. Y también dice el efecto de la turba, ¿no? Que la reacción química con el boro disminuye la toxicidad. O sea, algunos complejos de boro con esa materia orgánica puede haber. No lo detalla, ¿ya? Pero si alguien me dijera, formó quelatos, yo diría, no creo, diría pruébalo, ¿no? Porque lo que hemos dicho, el quelato es un compuesto, ¿no? Desde su concepto orgánico metálico. Y ahí lo dejo.
Potencial redox. La concentración de boro en el suelo no se afecta sustancialmente en medio inundado, ni se rige por la reacción redox. O sea, aquí hace una, uh, un deslinde, ¿no? No lo afectan las condiciones de oxidación y reducción. Interacciones entre nutrientes, esto sí es bastante interesante, ¿no? ¿Ya? Como dije, ¿no? Como dije, calcio y boro están siempre mezclados. Y aquí ellos dan muestras, ¿no? De eso. No añadir boro baja la absorción. ¿Ya? No añadir boro baja más por el aumento del pH que por aumento en el calcio o magnesio disponible. Clarito. ¿Qué pasa en el algodón? Cuando se añade boro, aumenta la absorción de nitrógeno al aumentar el boro translocado dentro de la bellota. La correlación es positiva al aplicar fertilizantes a base de potasio y boro. Puede prevenirse la baja de rendimiento, la disminución de rendimiento, al aplicar alta dosis de potasio aplicando boro. O sea que hay una relación negativa. En cebada hay menos absorción de boro con zinc que sin zinc. Sin zinc, dice, hay más absorción de fósforo, lo que aumenta la absorción de boro. Ahora ahí, ¿por qué sin zinc hay más absorción de boro? Porque el boro y el zinc y el fósforo precipitan a nivel del suelo, a nivel de espacios intercelulares, ¿no? Espacio libre aparente, precipita el fósforo al zinc, ¿no? Pero si no hay zinc, la planta absorberá más boro y esto aumenta, dice, la absorción de boro. Luego, al aplicar zinc, puede bajar la toxicidad de boro en plantas. O sea, aquí habría una alternativa. Digo habría porque se puede. O sea, alternativa para bajar la toxicidad, lavar, ¿no? Disilar el boro. ¿Qué más hemos dicho? Aplicar encalado. Y ahora que decimos, aplicar zinc. Y con eso terminamos este capítulo y con esto estamos listos para dar nuestro examen final del día lunes, ¿no? Y esto es lo que van a ser tan exitosos como han sido en promociones anteriores muchos de sus compañeros.